según nuestra legislación internacional y, por tanto, tendrían que ser consideradas personas refugiadas o asylum seekers, o sea, personas solicitantes de asilo. Los medios empiezan a hablar de personas refugiadas. Lo que pasa es que desde otras organizaciones de derechos humanos que somos un poco más críticas con el status quo, empezamos a ver que hay un doble juego, ¿no? Por un lado, se trata a las personas, se usa el término personas migrantes para desposeer de derechos a todas las personas que llegan, tanto si son migrantes como si son personas que solicitan asilo, y a partir de ese momento se empieza a considerar que las personas refugiadas tienen una serie de derechos, ¿no?, por la presión ciudadana que hay, pero a costa de eliminar o de obviar los derechos que tienen las personas migrantes que llegan. Esto consideramos que es una distinción peligrosa, ¿vale? Es importante no separar, no obviar los derechos específicos que tienen las personas que buscan asilo, porque tienen una serie de especificidades que les conceden una serie de derechos concretos, pero tampoco eso puede llevarnos a obviar los derechos de las personas migrantes y, sobre todo, lo que creemos que va a pasar, que es darle la vuelta a la moneda y que se produzca un endurecimiento de las políticas migratorias, ¿no? Que si ya se estaba consiguiendo una Europa fortaleza, que luego desgranaré más los elementos y tal, si eso ya se estaba produciendo, se puede usar la crisis humanitaria de las personas refugiadas para endurecer aún más las políticas migratorias. Os leo exactamente la frase que dijo Merkel, que es de hace un par de semanas, que dice: para poder ayudar a los que están en una situación de emergencia, tenemos que decirles también a aquellos que no lo están, que no se pueden quedar aquí. Todo esto tiene que ir rápido. Entonces, esto es una de las cuestiones que preocupa. Entonces, uno de los planteamientos que yo creo que discursivamente tenemos que hacer desde Podemos tiene que ver con el planteamiento que ha hecho la Unión Europea era: antes no había derechos para nadie, ni para los migrantes ni para los refugiados, y ahora hay unos pocos derechos para las personas refugiadas. Este es el discurso que tenemos que empezar a contestar, garantizando los derechos específicos que tienen las personas refugiadas, pero sin olvidar que tenemos una política migratoria que se ha cobrado un montón de vidas, y problematizar un poco el propio concepto de refugiado. Estaba antes hablando con la compañera, progresivamente el concepto de refugiado, que ya no se dice asilo político, que se lo he comentado uno de nuestros portavoces que lo ha dicho evolutivamente, es porque el concepto de refugiado también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Este concepto aparece en el año 1951 con la Convención de Ginebra, ¿vale?, cuando nos empezamos a dar una legislación de protección de personas que han sufrido persecuciones en sus países de origen, y progresivamente se han ido incorporando algunas características que también te dan acceso al estatuto de refugiado, ¿no?, que es, por ejemplo, personas que sufren persecución por temas LGTBI, por ser víctima de trata, ¿no? Son algunos de los casos en los que hablaremos de asilo. Y en eso, ahora mismo, en parte de la discusión que tenemos en el tema del derecho de asilo tiene que ver con los desplazados medioambientales, ¿vale?, con los desplazados de desastres naturales, y esto creo que nos debería llevar a preguntarnos si la situación de algunas personas que huyen de la miseria y de la pobreza y de la hambruna, que está promovida por un sistema económico mundial desigual, en el cual estoy pensando, por ejemplo, en los sindicalistas del Golfo de Guinea, ¿no?, que trabajan para multinacionales, defienden los derechos de las personas trabajadoras y tienen que salir de su país porque les matan. Eso, dentro de nuestra legislación, de nuestra categoría de asilado, no estarían dentro. Pero, sin embargo, creo que cabe preguntarse si esas personas no deberían tener también derecho a protección. Es decir, que la línea que establecemos la hacemos nosotros artificialmente, ¿no?, teóricamente, y hay que irla construyendo sobre un discurso básicamente de derechos humanos, que creo que es lo que está faltando dentro del planteamiento que se está haciendo de la cuestión, porque todo se está un poco planteando desde una lógica de seguricista, que ahora hablaré, o desde una lógica muy asistencialista. Y esa no es la lógica que creo que deberíamos llevar desde Podemos, sino una lógica de derechos,
porque las personas que vienen, y más las que están viviendo persecuciones, tienen una serie de garantías y una legislación internacional que estamos obligados a cumplir y que tienen derecho a que sean acogidos con las máximas garantías y con acceso a una vida digna, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Porque yo creo que desde el comienzo se intentó, una de las cosas que hizo el régimen europeo fue intentar equiparar las personas refugiadas a las personas migrantes. ¿Y esto por qué es? Voy a introducir un concepto que creo que es de bastante utilidad, que se ha utilizado en investigación social durante bastante tiempo, que es el tema de la securitización. ¿Qué significa la securitización? Significa que desde aquellos actores que pueden generar discurso hegemónico, normalmente los gobiernos o partidos en el gobierno o regímenes como el que tenemos aquí del 78, que pueden introducir a través de los medios de comunicación discurso hegemónico, empiezan a tratar un problema como si fuera de seguridad, ¿vale? Esto es lo que han hecho con las migraciones durante todos estos años, ¿no? Con el tema de las avalanchas y tal. Tuvimos un ejemplo de un momento securitizador muy bueno en una entrevista que le hizo Pepa Bueno a Sáenz de Santa María hace un par de semanas, en el que ella hablaba de... no me acuerdo si era... ella no dijo lo de los yihadistas. ¿Lo habéis oído, lo de los yihadistas? Que iban a venir... Sí, muchos yihadistas. Ella fue la única, creo, que no lo dijo. Bueno, lo dijeron varios miembros del gobierno. O bueno, por lo menos yo no sé. Bueno, alguno de esos temas que tienen el Partido Popular, pues lo Ella van introduciendo. Eso es. Y entonces el tema de los yihadistas es un ejemplo clarísimo de proceso de securitización, porque cuando empiezas a tratar una cuestión como un problema de seguridad, el debate político ya no cabe. No cabe un debate sobre derechos humanos, ni cabe un abordaje de la cuestión en términos democráticos. Solo cabe un abordaje policial o militar. Y entonces, cuando empiezas a tratar el tema así y empiezas a generar en la opinión pública ese marco, contribuyes a que después solo quepa una respuesta de tipo policial o de tipo militar, ¿no? Esto es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de los bombardeos en Siria, ¿no? Cuando ya tratas el tema como una cuestión de seguridad, ellos están amenazando. Pueden amenazar varias cosas. Pueden amenazar bien nuestro modo de vida o bien nuestra propia seguridad física, ¿no? Como sería el caso de los yihadistas. Cuando eso ocurre, ya todo está justificado. Ya de esta forma puedes justificar la actuación bien militar en Siria o bien policial. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es que gran parte de las competencias en migraciones las tiene el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior se debería ocupar normalmente de problemas de cuestiones de seguridad o temas así. Sería mucho más lógico que los temas de migraciones los llevara al Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Economía o de Asuntos Sociales, pero no el de Interior. El hecho de que tenga tantas competencias es un buen ejemplo de que este proceso se ha dado con mucho éxito en la Unión Europea. ¿Vale? Hasta ahí esos dos conceptos que quería introducir, un poco de cómo usamos la distinción migrante y refugiado y de cómo no hay que usar migrantes de forma indiscriminada, pero tampoco hay que usar la palabra refugiado para permitir que los derechos de todas las personas sean la seres humanos. Este es un concepto que me preocupa mucho porque cuando hablas de migrantes, hablas de personas, sí. ¿no? Además, yo creo que está calando en la sociedad, ¿no? Gente de mi entorno me asusta pensar que están pensando que tienen que hacer trabajo, que se les va a dar no sé qué, que se... Sí, que no son conceptos de seres humanos, ¿no? Al final, son personas que tienen situaciones, ¿no? De padres a tolerar, no sé si se puede introducir ese concepto, ¿no? Claro. Hay un artículo que escribe un compa yo vengo de la campaña estatal por el cierre de los CIE, de antes de Podemos, había un antes de Podemos, no sé si os acordáis. Pues antes de eso, hay un compañero que se llama Marc Serra que escribe un artículo que se llama Refugiados y migrantes también, que da en esta línea de analizar, de garantizar los derechos para todas las personas, ¿no? Entonces, os he comentado que os iba a tratar de introducir cómo es importante no hablar solo de política migratoria, luego hablaré también del sistema de asilo en España, pero creo que es importante explicar cómo se ha articulado la construcción de lo que llamamos la Europa fortaleza, ¿no? O sea, cuáles son los elementos
que han construido o que han ayudado a encauzar el hecho de que nuestras fronteras estén cada vez más blindadas en una Europa que se vanagloria de tener libre circulación de personas dentro de sus fronteras, ¿no? Esa libre circulación de fronteras dentro de las fronteras europeas se ha construido gracias a que se han blindado las fronteras exteriores, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho eso? Por un lado está lo que todos conocemos, ¿no? Las vallas de Ceuta y Melilla, progresivamente el endurecimiento y el cierre de la vía oeste, sí, de la ruta oeste, ¿no? Que es la que pasaba por España, que esa ruta prácticamente ya no, aunque ellos nos hacen creer que sí, que hay muchas personas intentando pasar por ahí, no es cierto, casi todas las personas están tomando ya las rutas de Grecia y Italia porque España lo ha hecho muy bien dentro de en cómo ha implementado su política migratoria, pero luego hay lo que llamamos una serie de fronteras interiores que, si bien no son tan sí, como que no son tan, para los medios de comunicación no son tan visibles o tan interesantes, pero que para la vida de las personas migrantes que tienen que vivir entre nosotras generan una serie de dificultades muy grandes, que es lo que nosotros llamamos la cadena redadas basadas en perfil étnico, basadas en nacionalidad, los centros de internamiento de extranjeros y los vuelos de deportación, ¿vale? Elementos, nosotros empezamos haciendo visitas en los centros de internamiento de extranjeros, si sabéis, en España hay 7. Algunos están en las Islas Canarias, está el de Murcia, está el de Madrid, el de Valencia y el de Barcelona. Pues en Navarra lo tenemos, pero toda la gente que detienen en Navarra va al CIE de Aluche, que yo he visitado mucha gente de aquí, que vive aquí en Pamplona y que luego pasa por allí. Nos empezamos a fijar en el CIE, porque el CIE es un sitio físico que es muy aprensible, ¿no? Pero progresivamente vimos que la cadena de represión contra las personas migrantes era mucho más larga. Tenía que ver con elementos burocráticos, ¿no? Con todas las dificultades que se les imponen a las personas migrantes, que cada vez van a más para regularizar su situación, ¿no? El hecho de que tengas que estar 3 años en situación administrativa irregular para que luego conseguir una oferta de trabajo, tal y como están las cosas, para luego tener que renovar año a año prácticamente la permiso de trabajo, ¿no? Todas esas dificultades. Han conseguido que todo lo que tiene que ver con las personas migrantes se parezca muchísimo a todo lo que tiene que ver con criminal, ¿no? Porque es muy habitual que se produzcan redadas racistas, ¿no? Que son las redadas basadas en perfil étnico, que generan en la población una sensación de que algo estarán haciendo, ¿no? Porque si tú ves a la policía y siempre la policía está parada con un chico senegalés o con un chico marroquí o con alguien que físicamente es reconocible como extranjero, ¿no? Progresivamente se va generando una idea social de que esas personas algo habrán hecho o si les ha parado la policía por algo será, ¿no? Estas redadas racistas, por las que España, por cierto, tiene varias sanciones del Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea, que ya nos han llamado la atención varias veces porque es ilegal parar a alguien solo basándose en sus rasgos étnicos, han ido evolucionando, ¿vale? Al principio eran redadas que eran basadas en perfil étnico, pero progresivamente vimos que cada vez se producían más redadas a la caza. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros sabíamos que iba a haber un vuelo de deportación, por ejemplo a Senegal, que se produce cada 2 meses, que sabemos que se produce cada 2 meses porque el gobierno español tiene un contrato con Air Europa, lo digo por si no preferís ya no dejar nunca más con Air Europa, que es un contrato de 2 millones de euros al año que hace todos los vuelos macro de deportación. Los vuelos en los que viaja solo una persona, ¿no? Son como cualquier compañía, pero los vuelos que son de una sola nacionalidad, como por ejemplo a Senegal o a Colombia o a Marruecos, los hace o bien en Europa o su filial Swifter. Y vimos que justo antes de un vuelo a Senegal, casualmente la Policía Nacional se iba al barrio de Lavapiés, donde hay un montón de senegaleses, o se iba a la Asociación de Senegaleses de Oviedo y pedía papeles. Y entonces era la forma que ellos tenían de llenar los vuelos de deportación, ¿vale? Y progresivamente el sistema de control migratorio se ha ido rearticulando, pero tiene todo el mismo objetivo, que es finalmente la expulsión o la revolución
Y sobre todo, más que eso, porque en realidad de las personas que pasan por el CIE, por ejemplo, los datos son igual de 2013, no tengo los últimos, pero si pasaban 12.000 personas por el CIE de Aluche en un año, solo 6.000 eran finalmente deportadas, ¿vale? O sea que ni siquiera los CIE estaban cumpliendo la función para la que en principio estaban pensados, ¿no? Y ¿esto qué significa? Que más el objetivo del sistema, más bien, tiene que ver con generar una criminalización de las personas migrantes, que todo lo que tiene que ver con ellos se parezca mucho a la cárcel, a una redada, etc. Y que se genere un miedo terrible en la población migrante, ¿no? Porque vives con el miedo a que te paren por la calle o a que te encierren en un centro de internamiento. Y eso, por ejemplo, para el sistema capitalista, que quiere trabajadores sumisos que no protesten, es algo que viene bastante bien, porque si tienes una serie de personas que están en una situación de precariedad mucho mayor que lo que es la población autóctona, es mucho más probable que acepten una serie de condiciones de trabajo mucho peores que las que podría aceptar. Todo con un entramado que, como digo, es complejo, o sea, es que tiene la parte más visible, más represiva de la redada, los centros de internamiento, los vuelos de deportación, donde hay mucha violencia, por cierto, y otra menos visible, que son los problemas burocráticos, etc. ¿Vale? Eso de lo que tiene que ver con política migratoria, no sé si tenéis alguna duda de esto. ¿Alguna pregunta? ¿Sabes en Navarra si ha habido redadas de este tipo? Sí.